Pues hoy el tema que he sentido compartir es justo lo que hemos estado orando, el reino de Dios. ¿Por qué no repites conmigo? El reino de Dios, ¿vale? Ayer sábado, gracias a Dios por un grupo de varones que venimos a las 7, imagínate el sábado cuando duermen uno y decanta, se levantaron 10 hombres para venir a orar, a clamar a Dios de 7 a 8 de la mañana. Una palmada a esos varones valientes. Gracias a Dios, ¿vale? Y estuvimos orando, clamando a Dios y pidiendo, vénganos tu reino, Señor, en la vida personal, para la iglesia, orando por Inspira, orando por gente que conozcan el amor de Dios. Así que, y si te lo perdiste ayer, pues no pasa nada. El sentido fue, ¿por qué no lo hacemos otra vez? Así que el sábado próximo de 7 a 8, ¿vale? Los hombres, mujeres no están invitadas, ¿vale? Solo los varones, ¿vale? Para clamar a Dios, porque vamos a orar por las familias, por los hijos, por los nietos, por las situaciones de cada familia. Y vamos a declarar, vénganos tu reino, Señor, venga el reino de Dios. Pues gracias a Dios, estuvimos fuera con mi esposa un par de meses, ¿vale? Y en este tiempo fue un poquito difícil, algunas cosas allí con familia y tal, pero ¿saben qué? No importa lo que estemos pasando, el calor, tiempos buenos, tiempos malos, ¿saben lo que sucede? Dios nunca cambia, su palabra nunca cambia. Yo puedo sentirme de una manera y de otra manera, pero la palabra de Dios no cambia, ¿vale? El reino de Dios es el mismo. Jesucristo no está de vacaciones, nosotros estamos de vacaciones a veces, pero Dios sigue sentado en el trono, sigue en autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Y bueno, en este tiempo de vacaciones, para no estar allí, porque pasaron una semana, dije, pues me voy a poner a trabajar un poquito. Y resulta que se abrió la puerta para trabajar como chofer de Uber. Uber es como un taxi, ¿vale? Que diferentes países, diferentes ciudades lo usan. Así que cada persona que entraba, yo me propuse para hablarle algo de Dios, de Cristo, ¿vale? Entonces la gente estaba, ¿qué tal? Buenos días, ¿vale? Y empezaba diciendo, oye, pues un nuevo día. Y a mí me gusta darle gracias a Dios por un nuevo día, que empezaba yo a tener la conversación. Y ¿cuál fue mi sorpresa? En Estados Unidos, donde de años se ha predicado el Evangelio, muchos nunca habían escuchado el Evangelio. Cuando yo hablaba y le dije, ¿han escuchado de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dice, no, jamás lo hemos escuchado. Yo me quedé, wow. Y empezaba yo a compartir con ellos acerca del amor de Dios. Saben que estamos viviendo en una era, algunos dicen post-cristiana, o sea, donde ya la gente a veces dice, ¿y eso de Dios? ¿Eso cómo es posible que creas en Él? Pues yo quiero decir que sigue vigente la palabra de Dios, y la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y un día, de muchos estuvo compartiendo, y un día le empiezo a compartir a uno y como que me empieza a responder y al final de cuentas estamos orando allí, él con lágrimas, yo con lágrimas, sintiendo que Dios estaba allí en el Uber, en el taxi que estábamos conduciendo allí. Saben, donde quiera que estamos podemos clamar y declarar palabra de Dios. Podemos decir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él ha muerto, Él ha dado su vida por nosotros y podemos proclamar la bendición de Dios. Y de regreso, en el vuelo, yo dije, Dios mío, me gustaría sentarme con alguien donde pudiéramos charlar de ti, hablar de tu palabra. Y bueno, me siento y de repente entra un señor allí, se sienta del lado mío y le veo una crucecita que tenía ahí en una chaqueta. Y le dije, ay, mira, veo esa cruz, usted cuéntame un poquito. Y me dice, bueno, es que yo soy cura, dice, de una parroquia que no sé qué tal. Ah, vale, muy interesante. Ya me empieza a compartir que él vivió 10 años aquí en España, en Valencia, y él era cura de una parroquia. Y empezamos a compartir. Y digo, pues, yo me hice como el tontillo, como que no sabía mucho, y le digo, mira, cuéntame, ¿qué hace uno para prepararse de cura? Y dice, hombre, pues son 4 años de psicología,
Y después de 4 años de psicología, entras con 4 años de teología, pero sobre las normas de la iglesia. Ah, interesante. Y luego ya empezamos un poquito, poco a poquito, pues nos tiramos ahí unas horas. Al final de cuentas, no les doy toda la historia, pero empecé a hablarle de una relación personal con Dios. Que no era algo simbólico y algo teórico, el tema de ser religioso exteriormente, sino conocer en manera personal a Jesucristo. Empecé a ver una lagrimilla ahí en el ojo, empezamos los dos a sentir que Dios estaba con nosotros, y de repente me dije, oiga, dice, yo no hubiera estado yo en este vuelo, tenía que agarrar otro vuelo, y de casualidad no pude y tuve que estar en ese. Le digo, es que Dios nos ha traído. Le dije, yo hice una oración, que Dios me pusiera una persona. Y entonces empezamos a hablar de que Dios quiere hacer cosas más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, y no somos nosotros, es Dios que quiere hacer dentro de nuestras vidas. Vamos a leer capítulo 1 de Corintios 4:20. Y 1 de Corintios 4:20 dice lo siguiente. Vamos a ver, dice, porque el reino de Dios no consiste en ¿qué? En palabras, sino en ¿qué? En poder. Algo anda ahí en mi corazón moviéndose, que hoy por hoy tenemos mucha gente con muchas palabras, cosas externas, pero que no estamos experimentando lo que es el poder de Dios. El reino de Dios no son palabras. El reino de Dios es transformación de una vida que está destinada al infierno, con drogadicción, y ha sido un matón y lo que sea. Dios puede transformar esa vida, ¿sí me están entendiendo? Y puede transformarla en una persona amorosa, cambia. El evangelio no son palabras, el evangelio es poder de Dios. A ver, di conmigo, el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Y Mateo capítulo 4 versículo 17 habla acerca de Jesucristo. De repente, después de ser tentado, ¿vale? Habla de cómo empezó el ministerio de Cristo. En el capítulo 4 versículo 17 de Mateo dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense qué osadía. Jesucristo empieza y él dice, el reino de Dios está aquí. O sea, estaba en un reino donde Roma gobernaba, donde el César de Roma dictaba las leyes, y él empieza a hablar de otro rey. Empieza a hablar del reino de Dios. Claro, estamos hablando de un reino espiritual. Y donde quiera que iba Jesucristo, ¿cuántos han leído varios capítulos en lo que es el Nuevo Testamento? ¿Han leído la palabra de Dios? ¿Qué es lo que les impacta? ¿No les impacta lo que es los milagros que hacía Jesucristo? Donde sea que iba Jesucristo, sucedían milagros. O sea, ¿y cómo fue que sucedían esos milagros? Es porque Jesucristo declaraba un reino. El reino no de este mundo, declaraba el gobierno. Estamos hablando de un gobierno, de unas leyes mayores que las de este mundo, y estamos hablando del reino de Dios, del gobierno de Dios. Jesucristo empezaba y predicaba, el reino de Dios se ha acercado. Otro versículo, el mismo versículo, pero en otra versión, habla acerca que el reino de Dios está a la mano. A ver, extiende tu mano un momento. ¿Saben qué tan cerca está el reino de Dios? Así de cerca. O sea, el poder de Dios, ¿vale? Ya, ¿qué dice la palabra? Que cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, el reino de Dios, ¿vale? La autoridad de Dios quiere venir en nuestras vidas. La definición de un reino es donde gobierna el rey, donde ciertas normas y leyes son de ellas. Y vamos a hablar de características del reino. En Lucas capítulo 4 versículo 18 habla que Jesucristo se levanta en la sinagoga en un momento, y él empieza y está citando lo que es Isaías 61 versículo 1. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y por él en libertad a los oprimidos. Jesucristo, cuando hablaba del reino de Dios, hablaba de autoridad.
hablaba de cosas que sucedían. Y miren, por un lado el mundo va de mal en peor, ¿vale? Y estamos viendo cuando empezaron lo que es las Olimpiadas, no sé si han visto la barbaridad que empezaron allí a realmente una burla de lo que es el cristianismo. Pues el mundo va de mal en peor, pero ¿saben qué? Es el momento cuando es hoy por hoy el día, la hora antes de la venida de Cristo, cuando Dios quiere manifestarse como nunca en cuanto a su poder y su gloria. Y por eso necesitamos como nunca orar: Señor, vénganos tu reino, Señor, vénganos tu autoridad. En Lucas capítulo 28, Lucas 10, versículo 9, dice: sanad los enfermos que en ella hubiere, decirles: ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nosotros ya nos acostumbramos a tener palabras bonitas y decir oraciones bonitas, pero yo estoy cansado de palabras bonitas. Yo quiero el reino de Dios, yo quiero la autoridad de Dios, el poder de Dios sobre Algeciras. En pocos días está lo que es Inspira, ¿vale? Y yo te estoy orando, y con los hombres ayer estábamos orando, clamando a Dios: queremos que muestres tu poder. Empezamos a cantar ahí con Paco: haz llover, haz llover. Queremos que llueva la gloria del Espíritu de Dios, pero que no sean palabras bonitas. Perdón, yo ya me cansé de algo bonito. Dios quiere transformar nuestra vida, para que vivamos en lo que es el poder del Espíritu Santo. Por eso hoy en la mañana, cuando estamos hablando de los nombres de Dios, es que tú tienes que, yo tenemos que entrar en el reino de Dios. Tenemos que entrar. Jesucristo dice, Él salía predicando el reino de Dios. Cuando Él predicaba el reino de Dios, los enfermos venían y eran sanados. Y vez tras vez, yo leo ahí la Biblia, dice que unos pocos eran sanados. No, dice que todos eran sanados. Yo estoy esperando el momento, y que queda poco para mí, ¿verdad? Cuando Cristo va a mostrar su gloria, su poder, y que vamos a ver sanidades, milagros, vidas transformadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el reino de Dios os ha acercado. ¿Lo creen? O si no, somos un club de qué bonito, y nos damos palmadas en los hombros, y ay, qué bonito, y se sintió bonito la alabanza, y qué tal y tal. Pero no, estamos hablando que el reino de Dios es poder para transformar nuestra vida. Padre, que el odio se puede transformar en amor. Padre, que la desesperación se puede transformar en tu vida en una paz, en una tranquilidad. Padre, que la enfermedad se puede transformar en sanidad, en liberación, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que el reino de Dios es poder? Amén. Y vamos a recibir ese poder de Dios. La Biblia habla también muy interesante, cuando habla del reino, el hoy por hoy, porque eso nos preguntamos, pero ¿por qué entonces no vemos lo que deberíamos de ver? Porque la Biblia lo habla muy claro. Pues dice allí en 1 de Juan, capítulo 5, dice la Biblia: el mundo entero está bajo el control del maligno. O sea, hoy por hoy, el diablo, o sea, el enemigo de nuestras almas, y a veces no queremos ni mencionar pero es una realidad, el mal existe, así como Jesucristo y Dios en Cristo existe el mal, ¿vale? Y hoy por hoy, hasta que venga Cristo nuevamente y reine en esta vida, el maligno tiene cierta libertad, que Dios le ha dado esa libertad. Pero cuando Cristo vino a tierra y empezó a declarar: el reino de Dios os ha acercado, y Él, cuando Él enviaba a los discípulos, Él les decía: ustedes vayan y declaren: el reino de Dios os ha acercado. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, el maligno, o sea, Satanás, gobierna, y lo vemos en tema de las Olimpiadas, en cosas del gobierno, leyes que se están poniendo que promueven el mal va de mal en peor, y las leyes están parando cosas malas. Ahora, en este mundo, Dios está diciendo: nosotros tenemos que declarar el reino de Dios. En un instante Dios pudiera cambiar el mundo, pero Dios nos ha dado libre albedrío, la voluntad propia de decir sí o no, de creer en Cristo, en Dios o no, y de declarar el reino de Dios. Yo y tú tenemos que declarar el gobierno de Dios en nuestras vidas,
Y hay un maligno, hay cosas raras que están pasando en Algeciras, en tu vecindad, en tu barrio y todo eso. Pero yo y tú tenemos que declarar: vénganos tu reino. Señor, en mi familia, en mi vida, vénganos tu reino. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Cómo debemos de orar? ¿Cuántos conocen el Padre Nuestro? ¿Qué dijo Cristo? ¿Cómo van a orar? Dice, orar de esta manera, ¿vale? Santificado sea tu nombre. Pero luego dice, venga a nosotros tu reino. Y luego que dice, como es hecho en los cielos, así se ha hecho en la tierra. O sea, en la tierra hay gobiernos malignos que están gobernando el odio, guerras, todo. Sí, pero Jesucristo dice, cuando tú oras, te voy a decir cómo debes de orar. Ora declarando, venga tu reino, tu autoridad, ¿vale? Así como es hecho en los cielos. ¿En los cielos hay enfermedad? No. ¿En el cielo hay odio? No. ¿En el cielo hay contienda y amargura? No. Entonces, ¿sabes qué? Yo y tú tenemos que orar como nunca. Señor, venga tu reino a mi vida, a mi mente, para empezar, a mi familia, ¿vale? Empezar a declarar y a conquistar, a empujar en contra de las tinieblas, declarando el reino de Dios, declarando el poder de Dios, no declarando, ay, qué bonito, bonito y tal. No, es que estamos de guerra, ¿vale? Y el reino de Dios va a vencer toda fuerza maligna, ¿vale? Y las puertas del infierno, dice la palabra, no prevalecerán en contra del evangelio. Las puertas del infierno, o sea, tú puedes agresivamente declarar, vénganos tu reino, vénganos tu reino. Y luego dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea que es cierto que hay demonios, hay cosas raras, ¿vale? Que nos quieren hacer cualquier mal que nos influye para hacer esos males. Pero ¿saben qué? Nosotros no queremos caer en el león que está allí gritando, ¿vale? Que está diciendo, que está buscando a quien devorar. Es rugiente, que te voy a comer. Pero ¿sabes qué? Nosotros declaramos, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad. A ver, di conmigo, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad. Así como es hecho en los cielos, se ha hecho aquí en la tierra. Cada vez que oramos, cada vez que clamamos a Dios, vamos a declarar el reino de Dios. Capítulo 1, versículo, hay tantos versículos aquí, pero bueno, el Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual, hablando de Jesucristo, Colosenses 1, 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado del reino de su amado, a su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha librado de la potestad de tinieblas. Cuando hablamos del reino de Dios, es porque Dios nos ha librado, somos libres, por eso cantamos mucho canto, soy libre, libre. ¿Libre de qué? De potestad de tinieblas. Y Dios nos ha trasladado de ese reino, de esa mentalidad, que el odio, que el rencor, que la enfermedad, que el malestar, que tú no puedes. Ese reino, Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a trasladar al reino de Dios, al reino del Hijo amado de Dios. Este es poder. El Evangelio es poder de Dios, no son palabras. Dios transforma nuestras vidas porque es el reino de Dios. Reino de Dios. En Juan capítulo 3, vamos a terminar con estos versículos. Juan capítulo 3, ¿de qué manera yo puedo entrar en el reino de Dios? Y todos conocemos estos versículos, pero Juan capítulo 3, versículos 3, 4 y 5 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice allí? No puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios, o sea, para ver cómo Dios ve las cosas, ¿qué tenemos que hacer? Nacer de nuevo. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, está hablando de algo espiritual, del reino de Dios, dice, no puede entrar en el reino de Dios.
Pregúntale al que está de lado, ¿has nacido de nuevo? Si no has nacido de nuevo, es momento de nacer de nuevo, ¿vale? Porque para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ese es el reino de Dios, ¿vale? Esa mentalidad de qué ver y cómo hacer y creo mentiras del día, eso lo quito de mi mente. ¿Por qué? Porque ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Capítulo 1, versículo, primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es aquel que está en vosotros que aquel que en el mundo está. Cuando tú entras en el reino de Dios, es otro lugar de leyes y de autoridad. Estás en un lugar donde mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está, ¿vale? O sea, el temor, la ansiedad se ha ido, porque ahora declaramos que Jesucristo vive en mí. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, ¿vale? Y mayor es aquel que está en mí que aquel que en el mundo está. Estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando que no son palabras, es poder de Dios. El reino de Dios que ha venido sobre nosotros. Nuevamente, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido al maligno, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que en el mundo está. Y terminamos con este versículo, Mateo 6:33, que dice lo siguiente: mas buscad primeramente, ¿qué? Lo conocemos ya mucho, ¿vale? Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios, ¿vale? Y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros ponemos en primer lugar al Señor Jesucristo, el reino de Dios, la autoridad de Dios, las cosas que se hacen en el cielo, que se hagan, Señor, aquí en la tierra, en mi casa, ¿vale? En lugar de hablar ásperamente, en lugar de hacer cosas que no debo de hacer, ¿sabes qué? Venga tu reino, la manera que tú haces la cosa, Dios, que sean hechas así en mi casa, en mi vida. Señor, vénganos tu reino. Buscad primeramente tu reino. Y estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? Pues el contexto habla de que los pajarillos, ¿vale? Que tienen, Dios les da de comer y no ni trabajan, y que las flores del campo tienen una belleza por flores y no se esfuerzan. Y dice, mas vosotros buscad primeramente, no os preocupéis, ¿vale? Sino más buscad primeramente el reino de Dios, o sea, las cosas de Dios, y todo esto vendrá como añadidura. Pero lo primero es la autoridad de Dios, lo que es la palabra de Dios que venga sobre nuestras vidas, el reino de Dios. Esto cambia todo, ¿vale? Todo el evangelio, cuando tú lees el Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos los evangelios llega a concretarse en esto, el reino de Dios, ¿vale? Cuando Jesucristo le dice al hombre, al que cree todo le es posible. ¿De qué está hablando? Está hablando del reino de Dios. Cuando tú crees en Dios, el rey que gobierna, al que cree todo le es posible. Cuando tú ves versículo tras que la paz del Señor viene sobre nosotros, no como el mundo la da, sino como yo os la doy, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es eso? Eso es el reino de Dios. O sea, todo al final de cuentas es el reino de Dios que venga sobre nuestras vidas. Y vamos a declarar en el nombre de Cristo Jesús sobre nuestras familias, sobre Algeciras, ¿vale? Sobre Inspira, vénganos tu reino, ¿vale? En el nombre de Cristo. Hay diferentes niveles y ahora mismo estamos en el nivel de declarar el reino de Dios en nuestra vida, en nuestras familias, pero Dios quiere levantar a varias personas aquí con autoridad en declarar el reino de Dios, ¿vale? Sobre lugares más altos, o sea, con autoridad.
¿vale? Declarando que la mano de Dios puede moverse como nunca, con autoridad, con sanidades, con milagros, porque el reino, el evangelio no son palabras, el evangelio es poder de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Cristo Jesús. Igual tenemos ciertos hábitos que no son de Dios. Señor, vénganos tu reino. Transforma mi vida. ¿Por qué? Porque el evangelio no son palabras, el evangelio es poder para cambiarnos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, que en este día, Señor, con este calor fuerte, Señor, que estamos aquí sudando un poco, pero declarando, vénganos tu reino. Declarándonos, Señor, que tu evangelio no son palabras, sino que es poder. Padre, en el nombre de Cristo, que tu evangelio, Señor, es el poder de Dios manifestado, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú has dicho a los discípulos también, Señor, que vayan y que declaren el reino de Dios. Tú has dicho que oremos de esta manera, venga a tu reino. Tú has dicho buscar primeramente el reino de Dios. Padre, ayúdanos, danos una revelación fresca de tu reino, de tu autoridad, de cómo tú haces las cosas. Y Padre, yo doy gracias que el reino no tiene que ver con nosotros, Padre, en manera que uno es más o uno es menos. El reino de Dios tiene que ver, Señor, en vasijas de barro, que nosotros somos barro, Señor, pero tu reino está en esta vasija de barro. Y podemos declarar tu reino, Padre, en el nombre de Cristo. Padre, con los vecinos, con los amigos, Padre, con la familia, declaramos tu reino. Venga tu reino, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.